Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Aquí hablamos de motociclismo y el motociclismo es una actividad que se vive con pasión, que se llena de sueños y de ilusiones y de perspectivas. Y si tenemos que hablar de un hombre que tuvo sueños y tuvo pasión en torno al motociclismo, ese fue Claudio Castiglioni, los hermanos Castiglioni que crearon Cagiva. Hoy vamos a hablar de esa historia apasionante que fue la historia de la Cagiva 500. Bienvenidos a Historias del Paddock. Cagiva fue una empresa metalúrgica creada por Giovanni Castiglioni. De ahí viene su nombre, del acrónimo Castiglioni Giovanni Varese, que era la localidad italiana donde estaba situada esta fábrica. Pero en los años 70, cuando los hijos de Giovanni Castiglioni, que eran Claudio Castiglioni y su hermano Gianfranco, tomaron el mando de la empresa, decidieron orientarla hacia una actividad completamente diferente y que era su verdadera pasión, que era el motociclismo. Adquirieron a AMF Harley Davidson, lo que era el equipo de competición, la antigua Aermacchi, y a partir de ahí empezaron a producir motos. Además, su objetivo no era simplemente producir motos, crear una nueva marca, su objetivo era llegar a la competición. Y de hecho, enseguida apareció en el Mundial de 500 la firma Cagiva en 1977 como un pequeño patrocinador que aparecía en el carenado de la Suzuki de Marco Lucchinelli. Esa primera incursión en el mundo de las carreras, en el mundo de 500, aunque fuera como un pequeño patrocinador, pintando de rojo y plata una Suzuki, animó a los hermanos Castiglioni, con Claudio a la cabeza, con toda la iniciativa y el empuje para llevar adelante este sueño, y decidieron poner en marcha un objetivo prácticamente imposible: crear una moto europea en el Mundial de 500 en una etapa en la que absolutamente todo estaba bajo el control de los fabricantes japoneses. Cagiva inicialmente fue denominada HD Cagiva, ¿no?, que era la herencia de haber adquirido la parte europea de Harley Davidson, hasta 1980, en que ya alcanza su nombre de Cagiva. Tenían un objetivo amplio, querían tener una producción de 40.000 motos al año, motos de todo tipo, llegaron a tener un catálogo en ese arranque impulsivo y vital de 8 modelos entre 125 y 350, pero para ellos lo que era vital era desarrollar esa 500, esa idea de hacer una moto de 500. Y se pusieron manos a la obra ya en 1980. En ese momento no tenían capacidad para desarrollar ellos solos una moto completa, con lo que hicieron una moto de retales, podemos decir así. Así que cogieron los bajos de un motor de Yamaha TZ500, la TZ500G, desarrollaron unos cilindros por su cuenta, aprovecharon la válvula rotativa de la Yamaha y encargaron a Nico Bakker, un famoso, prestigioso productor de bastidores y chasis de origen holandés, que desarrollara esa moto, esa primera Cagiva 500. Buscaron un piloto capaz de rodar con ella. Ese piloto fue Virginio Ferrari, que había sido subcampeón de 500 el año anterior, pero que fue, junto con Greg Hansford, el único que permaneció fiel al acuerdo, al contrato firmado con las World Series en 1979, y ello le llevó a quedarse sin trabajo. Se quedó sin opciones, sin motos, y estaba en el paro. Así que no dudó en aceptar la oferta de los hermanos Castiglioni y ponerse manos a la obra en el desarrollo de esta moto. Esta moto, que se denominó Cagiva 500 C1, debutó, como decimos, en Nürburgring, consiguió clasificarse y llegó 18º y último. Pero al menos el sueño, ese objetivo de arrancar una moto, un prototipo de 500 de Gran Premio de cero, había llegado a su meta, había conseguido arrancar, ponerse en marcha, funcionar y completar un Gran Premio. El plan para 1981 era desarrollar la primera moto totalmente propia de Cagiva. Walter Vila, que hasta 1980 estuvo compitiendo, se retiró después de esa temporada y se hizo cargo de la dirección técnica del proyecto. Y contó con el trabajo de piloto de pruebas de Boet van Dulven, que era un afamado piloto privado, uno de tantos pilotos privados de aquella maravillosa época de 500, que tenía un muy buen hacer y que tenía muchos talento suficiente para desarrollar la moto. Además, se decidió buscar nuevos refuerzos para potenciar esa moto. La moto realmente, a lo largo del 81, no consiguió estar lista porque fue un trabajo mucho más intenso partiendo de cero. Se quería hacer un motor 4 en cuadro de válvula rotativa
con un chasis en cuna de tubo tubular, un chasis de aluminio de tubo cuadrado. El caso es que no consiguieron completar el trabajo a lo largo de 1981. Había una moto, pero no terminaba de estar definida. Así que el proyecto principal era sacar esa nueva moto, esa Cagiva C2, para el año 1982. Se dieron varias circunstancias que podían resultar muy interesantes para Cagiva. Una de ellas tenía que ver con el desmantelamiento del equipo Minarelli. Después de ganar el título de 125 en 1981, Ángel Nieto se encontró con que prácticamente se había quedado sin equipo, porque a la muerte del comendatore Minarelli, el heredero del imperio Minarelli, o de la empresa Minarelli, tampoco era un gran imperio, pues vio que no tenía muy clara el futuro de su estructura, porque Nieto no tenía claro qué hacer en ese momento. Total, que decidió cerrar el departamento de competición y prescindir de las carreras. Esa circunstancia liberó a Jean Thiel, que era el técnico de Minarelli, y ante esa situación, un muy avispado Claudio Castiglioni decidió contratar a Thiel como responsable técnico del proyecto Cagiva. Por circunstancias de las carreras, recordar que en aquella época, en aquel final del 81, Ángel Nieto corrió la Banco Atlántico 500, una carrera internacional donde le dejaron la Suzuki oficial de Marco Lucchinelli, hizo un grandísimo resultado, fue segundo tras Barrichello. Ángel despertó la chispa de decir, bueno, ¿por qué no intento hacerme un hueco en 500? De eso también hemos hablado en otro episodio de Historias del Paddock. Se enteró que Jean Thiel estaba implicado en el nuevo proyecto de Cagiva y se acercó a ver de qué iba aquello, a ver si realmente podía ser él el piloto de la Cagiva en 1982. Hubo un encuentro con Claudio Castiglioni en Varese. Fueron a ver en la moto y la verdad que Nieto quedó bastante decepcionado porque aquella moto era una moto todavía la base inicial con aquel motor de origen Yamaha. Era un invento que a Ángel no le convenció. De hecho, con ese tono castizo que le caracterizaba, le dijo sin cortarse lo más mínimo a Claudio Castiglioni, oye, esta moto la coges y la llevas al museo, pero con esto no se puede correr. Y aquello le sentó muy mal a Castiglioni. Las circunstancias es que Ángel se movió con agilidad, consiguió que esas motos que había cerrado Minarelli, que terminó vendiendo a Gratti, el dueño de Garelli, consiguió montar en un momento, en un día lúcido de los de Ángel, puso a todo el mundo de acuerdo y consiguió crear la estructura Garelli, con Thiel como técnico y de nuevo en el Mundial de 125. Y Cagiva se quedó sin ese proyecto de desarrollar la 500 con Jean Thiel. Las circunstancias llevaron a que en el 82 no tenían a ese técnico tan ilusionante como era Thiel, se hizo cargo del desarrollo y de toda la dirección técnica Gilberto Milani, y Boe Van Dulven, que también era el piloto de desarrollo y el otro de los pilotos destinados a esa moto, entendió que no tenía mucho sentido el proyecto de Cagiva y se apartó de él. Lo que hizo Cagiva entonces fue buscar una alternativa, y esa alternativa fue John Eckerol, el antiguo campeón del mundo de 350 en 1980, que esa temporada, en 1982, había decidido correr con una Suzuki RG500 como piloto privado. La verdad es que no tuvo muy buenos resultados con la Suzuki, pero a mitad de temporada consiguió que la nueva Cagiva C2, la verdadera y entera Cagiva, debutara en el Mundial y en solo 4 carreras logró lo que hasta entonces no se había conseguido, y es que la Cagiva lograra su primer punto clasificando décima en el último Gran Premio de 1982. A partir de 1983, Cagiva es una presencia habitual en el Mundial, pero también es un proyecto que no termina de culminar y por sus filas irán pasando diferentes pilotos. En 1983 vuelve a las filas de Cagiva Virginio Ferrari, pero ese año los resultados pues no son nada positivos. En el 84, con un nuevo motor, con un chasis de doble viga y con admisión por láminas, que es el gran cambio que se realiza esa temporada, se incorpora la estructura Marco Lucchinelli. Y con Lucchinelli, bueno, hay una evolución, pero también hay muchos tira y afloja. Lucchinelli venía de haber sido, recordar, campeón del mundo de 500 en 1981, ficha por Honda en 1982, con la que permanece durante 2 temporadas, con algunos resultados positivos, algún podio, pero sin terminar de conseguir éxitos. Sale de Honda y su única alternativa que aparece es Cagiva, con la que tenía un
un largo conocimiento, una larga relación con Claudio Castiglioni, y recordar lo que contábamos al principio, que fue un pequeño patrocinador de Lucchinelli a final de los 70. El trabajo con la Cagiva fue evolucionando, se consiguieron algunos resultados mejores. En el 85, por ejemplo, Lucchinelli ganó la carrera del europeo disputada en Vallelunga. Él no puntuaba por su condición de campeón del mundo y de piloto mundialista, pero con las 500 del europeo, la Cagiva logró destacar. Pasaron varios pilotos por el equipo, Hervé Moinot, Pierre Boll. El caso es que todo el trabajo siguió su evolución, siguió su desarrollo, y incluso el ánimo de los Castiglioni nunca decayó. De hecho, en una ocasión que coincidieron en pista en unas pruebas de neumáticos con Kenny Roberts y su equipo, Roberts alabó el rendimiento de la Cagiva, y eso le dio muchísima confianza y renovó las ilusiones de los Castiglioni. El diferente desarrollo de las motos fue evolucionando, mejorando el material, y después de unas pruebas a finales del 85 en las que se invitó a Joan Garriga a darse unas vueltas, a probar la moto, los de Cagiva quedaron tan impresionados con el rendimiento de Joan que terminaron ofreciéndole la plaza de piloto oficial en el equipo para 1986. Y Joan, que venía de correr el Mundial de 250 como privado, desde luego que aceptó. Y el rendimiento de Garriga en 1986 con la Cagiva fue realmente excelente. Recordemos aquella carrera en el Jarama donde hizo una 8ª posición, que era el mejor resultado conseguido por la marca italiana durante todos estos años de desarrollo, y unos buenos resultados. No conseguía lidiar con las motos de fábrica japonesas, pero era un habitual en las zonas de los 10 primeros, que eran los que daban puntos, o las zonas aledañas a los puntos. El resultado fue positivo y la evolución de Cagiva era cada vez mayor, y eso llevaría a un gran cambio en la temporada 1987. Los Castiglioni tenían un plan importante de cara al 87. Confiaban en una moto totalmente nueva que podría significar buenos resultados. Se trataba de su primer motor V4 y tenían muchas esperanzas en que funcionara bien. De hecho, incluso contrataron a Kenny Roberts para que hiciera 2 jornadas de pruebas con la moto y diera sus impresiones y hiciera una valoración. Una valoración que resultó muy positiva. Entonces decidieron hacer un cambio radical. Hasta ese momento Cagiva siempre había estado bajo control de la propia estructura italiana, de la marca. El proyecto había estado totalmente de su mano, pero decidieron contratar a Francis Bata, un reconocido team manager, como gestor de la estructura. Incorporaron a Alain Chevalier como responsable técnico y contrataron como pilotos a Didier de Radigues y a Raymond Roche. Y llegó un patrocinador, la inmaculada Cagiva, que solo estaba pintada de color rojo y plata desde su creación, incorporó el patrocinio de la tabaquera belga Bastos, con la llegada de capital procedente con el fichaje de Didier Radigues y con la entrada de Bata como responsable, como team manager de la estructura. Los resultados empezaron a acompañar. Era habitual ver a las Cagiva entre las 10 primeras, en posiciones inmediatas al podio, y la verdad es que la satisfacción general fue la nota predominante durante esa temporada. Después, cumplida esa campaña, Cagiva decidió dar un cambio radical. El afrancesamiento que habían vivido en el año 87 quedó atrás y volvió la fábrica a recuperar el control del equipo. De hecho, decidieron incorporar a gente de la casa. Cagiva ya había sido campeona del mundo de motocross y tenía un equipo muy potente bajo la dirección de Carlo Pernat, con el responsable técnico Jan Witteven como hombre fuerte en el apartado técnico, y decidieron incorporarlos al Mundial de 500 y hacer un fichaje rutilante, nada más y nada menos que Randy Mamola, que en 1987 había sido subcampeón de 500. Raymond Roche continuó en el equipo y en 1988 la estructura se consolidó, y no sin problemas, pero a mitad de temporada, en el Gran Premio de Bélgica, Randy Mamola, en una carrera marcada por el agua, consiguió una 3ª posición, el primer podio de Cagiva en el Mundial, y concluyó con una segunda mitad de temporada con resultados positivos, con clasificaciones, bien colocado en la parte alta de la tabla, y aquello fue un impulso y una nueva inyección de moral para la estructura italiana. La única pega de 1988 fue el tema de los neumáticos, ya que Cagiva corrió con Pirelli, que no eran unos neumáticos
al mejor nivel para la categoría de 500, pero de hecho Pirelli tuvo una importante presencia como patrocinador y eso explicó un poco la situación. De cara a 1989 se volvió a Michelin, que era una garantía a la hora de trabajar, y se continuó rodando con Randy Mamola como principal piloto, al que se sumaba en ocasiones Massimo Broccoli, que era el piloto de desarrollo de la moto, un piloto que también, por ejemplo, en el europeo un par de años antes también había logrado una victoria con la Cagiva 500. El trabajo continuó, pero no consiguió rendir al nivel esperado. La Cagiva no terminaba de despegar. Mamola había firmado por 3 temporadas y en 1990 cumplió su tercer año con el equipo italiano. Esa temporada se sumaron al equipo Ron Haslam, que como sabéis era afamado por su capacidad como piloto de desarrollo y piloto de pruebas y como a lo largo de su carrera deportiva, tanto con la Honda NR500 como con la ELF 500, hizo un enorme trabajo de desarrollo. Pues Harlan venía con esa gran fama de desarrollador y el tercer miembro del equipo, porque Cagiva creció y se presentó con una potente estructura, fue el joven Alex Barros. Alex le conocéis sobradamente. Se formó en España, empezó en el Mundial de 80 de la mano de Tony Gutiérrez Arbizu con sus motos de 80 centímetros cúbicos. En el 89 estuvo corriendo con una Yamaha TZ250 del equipo Benemotos, con algunos resultados positivos, y en el 90, a pesar de su juventud, dio el salto a 500. Los resultados no fueron los esperados. Ese año la verdad es que el equipo Cagiva tuvo muchos problemas, muchas dificultades, los resultados no llegaban y el rendimiento pues no fue todo lo bueno que cabía esperar. En esos momentos cundió el desánimo. Por primera vez se plantearon dejar las carreras, porque llevaban 10 temporadas con su empeño de luchar contra esos molinos de viento que eran los equipos de 500, y el pequeño y modesto equipo de Cagiva, con muchísimas ambiciones, con muchísimo talento, no tenía los medios suficientes para lograrlo. Pero siguieron adelante, decidieron seguir adelante y en 1991 incorporaron al equipo a un piloto que sería crucial en la historia de la marca, Eddie Lawson. Lawson, que venía de una mala temporada 90 en el Team Rovers, de recordar que tuvo un accidente al perder las pastillas de freno delantero en Laguna Seca, que le tuvo en blanco media temporada, necesitaba cerrar su ciclo como piloto del Mundial y firmó por 2 temporadas con Cagiva. Para muchos no era más que asegurarse un buen contrato para finalizar su carrera deportiva, pero Lawson era un tío serio y se lo tomó con determinación. Esa temporada se mantuvo en la estructura también Alex Barros y Cagiva se centró solo con esos 2 pilotos. El trabajo de Lawson dio sus frutos porque la Cagiva se mostró con una moto constante, capaz de meterse entre los 5 o 6 primeros con regularidad y de hecho subió en un par de ocasiones al podio. De cara a 1992 hizo unas grandes incorporaciones y unas grandes mejoras técnicas. El chasis de doble vía de aluminio incorporó un basculante de fibra de carbono y Cagiva mostraba un importante cambio y una importante evolución tecnológica. De hecho, en el año 92, que fue el año de la aparición del motor Big Bang en la Honda NSR 500, el primer fabricante que consiguió hacer su propio motor Big Bang después de aquella Honda fue Cagiva, fue el primero que puso en pista una de estas motos. Eso fue en el Gran Premio de Holanda, precisamente, la famosa carrera donde se lesionó de gravedad Mick Doohan y la famosa carrera que terminó ganando Alex Cribillé. En los entrenamientos la pole había sido obra de Eddie Lawson, precisamente con la Cagiva, y peleaba por esa victoria cuando tuvo un toque con Kevin Swan y se fueron los dos al suelo, quedando a la disputa por el triunfo, como bien sabéis, entre Alex Cribillé, John Kocinski, Alex Barros y Joan Garriga, con triunfo de Cribillé. Y en la siguiente cita, que era en Hungría, se produjo un acontecimiento excepcional. La lluvia de la carrera obligó a hacer una parada y para reanudarla después. En esos momentos, pues es lo típico de las carreras, había muchísima tensión, muchísimos nervios y había que ver qué tipo de opción se tomaba a la hora de montar los neumáticos, porque las previsiones meteorológicas eran cambiantes. Entonces, en aquellos momentos, Lawson estaba casi decidido a salir con neumáticos de agua, pero Fiorenzo Fanali, que era su técnico en aquellos momentos,
un mecánico que llevaba un largo recorrido en el Mundial, que había sido mecánico de Phil Reed en MV Agusta, por ejemplo, un hombre con muchísima experiencia, se fijó en el barómetro del box del equipo Cagiva, vio que la presión empezaba a aumentar. Entonces, con gran determinación, le dijo a Lawson que pusiera un intermedio delante y un liso rayado detrás. Dice, y si se seca, ganas la carrera. Todos salieron con neumáticos de agua y Lawson tuvo mucha cautela en esas primeras vueltas para evitar riesgos porque no eran los neumáticos más adecuados, pero efectivamente, como había visto Fanali en el barómetro, la presión aumentó, la temperatura subió, la pista se secó y Lawson consiguió escaparse y lograr la primera victoria de la marca para Cagiva. Después de estos 2 años de contrato, Lawson se retiró y Cagiva afrontó la temporada 1993 con un nuevo objetivo y con nuevas ilusiones. Para 1993, Cagiva renovó totalmente su estructura. Fichó al norteamericano Dewey Chandler y a un diamante en bruto que era Matt Mladin, un piloto australiano que había revolucionado el panorama de la velocidad en Australia en la temporada anterior. No fue un binomio realmente muy efectivo, aunque Chandler consiguió algún podio, pero Mladin no consiguió despuntar porque todavía le faltaba experiencia, hay que reconocerlo. Pero a mitad de temporada se produjo un hecho interesante que propició buenos resultados para Cagiva. John Kocinski, que había firmado con el equipo Suzuki Tech-Trois, con la Suzuki oficial para el Mundial de 250, rompió el contrato con la fábrica francesa. Bueno, en realidad le echaron del equipo después de que en un cabreo monumental en Assen rompiera el motor de la Suzuki 250 después de acelerar en vacío hasta griparlo. Y se quedó sin moto. A final de temporada decidieron ofrecerle una de las Cagiva 500 para que corriera en Estados Unidos. Primero debutó en Brno y luego en Estados Unidos consiguió la victoria. Una victoria que podría haber aumentado, habría llegado a mejores resultados sin ser por una caída en la carrera del Jarama por un choque con Shinichi Ito. El caso es que Kocinski había dado otra nueva victoria a Cagiva, que iba ganando carreras cada temporada, y aquello motivó especialmente a los hombres de la marca italiana. Los Castiglioni le ofrecieron a Kocinski incorporarse al equipo en 1984 y formar dupla con Chandler. El arranque de la temporada 94 no pudo ser mejor, porque Kocinski ganó la carrera y fue el líder del mundial. Y en la siguiente cita, en Malasia, fue segundo y consolidó ese liderato. Pero el resto de la temporada tuvo algún problema, algunas complicaciones, la moto seguía rindiendo bien, Kocinski hacía podios, hacía resultados, pero nos encontramos ante el despegue de ese piloto arrollador que fue Mick Doohan, camino de su primer título mundial. Kocinski completó una grandísima temporada con la Cagiva y fue tercero. Ese fue el canto del cisne de Cagiva. Después de aquella temporada, el equipo italiano decidió retirarse definitivamente de la competición. Habían conseguido desarrollar una moto realmente excepcional. Habían hecho una moto con un bastidor mixto de aluminio y fibra de carbono. Habían desarrollado una tecnología al primer nivel. Habían estado trabajando repetidamente con inyección electrónica, mucho más de lo que habían hecho los fabricantes japoneses. Pero los recursos de Cagiva eran limitados, tenían abiertos muchísimos frentes y no podían hacer muchísimo más en el Mundial de 500. La última vez que una Cagiva 500 se alineó en un gran premio fue en 1985, cuando Pierfrancesco Chili, como piloto invitado, corrió el Gran Premio de Italia. Aparte de sus resultados con los pilotos de fábrica con los que corrió el Mundial, Cagiva también hizo algunas salidas en el Mundial de 500 con pilotos invitados en el 93, con Carl Fogarty en Donington Park, que estuvo al borde del podio hasta que se quedó sin gasolina y tuvo que ceder esa posición, e incluso Joan Garriga, en su última carrera, en su última salida como piloto activo, corrió el Gran Premio de Cataluña del 93 con esta Cagiva 500. La historia de Cagiva llega a su fin y llega marcada por un gran éxito, un objetivo que era estar entre los grandes del Mundial de 500. El sueño de hacer una moto europea campeona del mundo de 500 era un sueño complicadísimo porque se necesitaban unos recursos enormes, pero Cagiva cumplió más que con creces los objetivos que se había marcado. Ganó grandes premios, estuvo en vanguardia del Mundial de 500 y nos dejó el ejemplo de la pasión y de la ilusión por el mundo de las carreras. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado la apasionante historia de Cagiva en el Mundial de 500.
Os agradecemos vuestro apoyo porque gracias a vuestra confianza ya tenemos más de 3.000 suscriptores de este canal, seguimos creciendo y os estamos muy agradecidos. Así que nada, simplemente pues entrar, disfrutar, si os gusta suscribiros, dadle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos dentro de una semana. Adiós.